Hey, me llamo Daniel y tengo 28 años. Me gano la vida reparando lo que se rompe en los suburbios tranquilos al oeste de Albuquerque. El tipo de lugar donde las casas tienen patios de grava en lugar de césped, y los atardeceres pintan las montañas sandia de un rosa que parece inventado. Trabajo por mi cuenta, plomería principalmente, algo de electricidad cuando es necesario, lo que sea que mantenga el agua corriendo y las luces encendidas. Conduzco una camioneta Ford del 98 que suena como si estuviera tosiendo cada vez que arranca, pero nunca me ha dejado tirado, así que seguimos siendo amigos. Vivo solo en una casa de adobe de una planta en la calle Artesanos, con un porche que da al oeste y una puerta mosquitera que chirría cada vez que la abres. No es gran cosa, solo 3 habitaciones y un patio trasero donde un álamo viejo deja caer sus hojas cada otoño como si estuviera cansado de cargarla. Me despierto antes del amanecer, preparo café en una cafetera abollada que heredé de mi abuela, y salgo a enfrentar el día con mi caja de herramientas y una termo llena de cafeína negra. Mi papá era contratista antes de que un aneurisma se lo llevara cuando yo tenía 22. Me enseñó que el trabajo de un hombre se mide por lo que puede arreglar con sus manos, no por lo que puede comprar con su billetera. Después de que murió, me quedé en Nuevo México para cuidar a mamá hasta que se mudó a Tucson con mi hermana el año pasado. Ahora es solo yo, la radio sintonizada en una estación de rock clásico, y el tipo de silencio que se asienta sobre el desierto como una manta pesada. Ese día empezó como cualquier otro. El cielo era de un azul intenso, el tipo de azul que solo existe en el suroeste, sin una sola nube. Había pasado la mañana en la casa de los Gutiérrez, reemplazando un calentador de agua que había decidido jubilarse en medio de la noche, inundando su lavandería con 20 galones de agua tibia. Mi camisa de franela estaba manchada de óxido, y mis manos olían a soldadura y jabón de fontanero. Iba camino a casa, las ventanas abiertas, el aire seco azotando a través de la cabina, cuando vi la camioneta plateada estacionada en ángulo extraño frente a la casa de al lado, la que había estado vacía durante meses. Alguien nuevo se había mudado, pero no había prestado mucha atención hasta ese momento. Reduje la velocidad cuando vi a una mujer de pie junto a la puerta principal, una mano en la cadera, la otra sosteniendo un teléfono contra su oreja. Era alta, delgada, probablemente de unos 35 años, aunque era difícil precisarlo. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo desprolija, algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba jeans desgastados y una camiseta gris de manga larga, las mangas enrolladas hasta los codos. Había algo frustrado en su postura, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Cuando me vio reducir la velocidad, bajó el teléfono y levantó la mano. Me detuve junto a la acera y bajé la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Ella se acercó, entrecerrando los ojos contra el sol. De cerca, pude ver que sus ojos eran color avellana, con motas doradas que atrapaban la luz. Tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda y pecas dispersas por el puente de la nariz. Dios, espero que seas fontanero, dijo, su voz un poco ronca, como si hubiera estado gritando o no hubiera hablado en un rato. Acabo de mudarme y no hay presión de agua, nada, ni siquiera un goteo. Apagué el motor y agarré mi caja de herramientas de la parte trasera. Déjame echar un vistazo. Daniel Reyes, Sofía Mendoza, dijo ella, sosteniendo la puerta mosquitera abierta. Acabo de firmar el contrato de arrendamiento hace 3 días. Pensé que había comprobado todo, pero aparentemente el agua no estaba en mi lista. La casa por dentro olía a cartón y limpiador de pino, el tipo de olor que viene con mudarse a un lugar que ha estado vacío demasiado tiempo. Cajas etiquetadas con marcador negro se apilaban contra las paredes. Cocina, libros, ropa de invierno. La seguí a través de la sala de estar hasta el baño, donde giró la llave sin resultado. Ni un sonido, ni un temblor en las tuberías. ¿Comprobaste la válvula principal?, pregunté. Ella me miró como si acabara de hablar en otro idioma. ¿La válvula principal? Afuera, probablemente al lado de la casa o cerca del medidor. A veces se cierra durante las inspecciones y nadie la vuelve a abrir. Salimos juntos, bordeando el costado de la casa donde la grava crujía bajo nuestras botas. Encontré el medidor enterrado bajo una capa de polvo y maleza, la válvula cerrada herméticamente. La abrí con un giro rápido de mi llave inglesa, y el sonido del agua corriendo por las tuberías llenó el aire. Sofía soltó una risa corta y aguda. «Eres un salvavidas. En serio, estaba a punto de llamar a la ciudad y hacer un escándalo. Pasa más seguido de lo que piensas», dije, limpiando mis manos en un trapo. ¿Algo más que no funcione? Ella mordió su labio inferior, pensando, la estufa no enciende. Pensé que tal vez era el gas. Revisé la estufa.
Una unidad antigua con quemadores que probablemente habían visto mejores días. El piloto estaba apagado. Lo encendí con un clic del encendedor que siempre llevaba en mi bolsillo. Ajusté la llama hasta que ardió azul y constante. Listo. Deberías estar bien ahora. Ella se cruzó de brazos, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Cuánto te debo? Nada. Solo pasaba por aquí. No puedes estar hablando en serio. Es un favor de bienvenida al vecindario. Ella me estudió por un largo momento, sus ojos estrechándose ligeramente, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. No estaba acostumbrado a que me miraran así. No con curiosidad, no con juicio, solo como si valiera la pena notar. Me incomodaba, pero no lo mostré. Bueno, dijo finalmente, si alguna vez hago enchiladas, no dirás que no, ¿verdad? Solté una risa, el sonido más áspero de lo que pretendía. Las enchiladas son difíciles de rechazar. Ella sonrió entonces, una sonrisa completa que iluminó su rostro de una manera que hizo que mi pecho se sintiera extrañamente apretado. No era hermosa de una manera llamativa, no como las chicas que había conocido en la preparatoria que usaban demasiado maquillaje y reían demasiado fuerte en las fiestas. La belleza de Sofía era más tranquila. Estaba en la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas, en la manera en que se paraba como si hubiera visto mucho pero no hubiera dejado que la rompiera. Me despedí tocando el borde de mi gorra y regresé a mi camioneta. La puerta mosquitera chirrió suavemente detrás de mí mientras ella la cerraba. No miré atrás, pero sentí sus ojos en mí todo el camino hasta la calle. Cuando llegué a casa, tiré mis llaves en el mostrador, abrí una cerveza y me senté en el porche. El cielo se estaba volviendo rosa y naranja, el tipo de atardecer que te hace olvidar los dolores del día. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué podría traer el mañana. Los días después de ese primer trabajo de reparación se deslizaron en su ritmo habitual. Me despertaba a las 5, café negro y caliente. Luego salía a cualquier granja o casa que me necesitara. Las mañanas eran para calentadores y grifos que goteaban. Las tardes para inspecciones de gas o reemplazos de tuberías. Al anochecer, estaba de vuelta en casa, botas cubiertas de polvo rojo, músculos zumbando con el tipo de cansancio que se siente ganado. Nuevo México no regala días fáciles, pero te da espacio para respirar. Empecé a notar más a Sofía, no de una manera acosadora, solo vislumbres. Estaría afuera junto a la cerca baja de madera que corría entre nuestras propiedades, la que se veía recién pintada aunque el resto de su casa todavía llevaba el leve abandono de un lugar que había estado vacío demasiado tiempo. Algunas mañanas estaría regando las camas de flores que estaba tratando de revivir, caléndulas y lavanda principalmente, pequeñas cosas tercas que se negaban a morir. Otras veces simplemente se quedaba allí, brazos cruzados sobre la barandilla superior, mirando hacia el horizonte como si estuviera esperando que algo apareciera. Supuse que había sido una persona de ciudad alguna vez. La forma en que se sostenía, hombros hacia atrás, mentón nivelado, me recordaba a los ejecutivos que pasaban por la ciudad cada otoño para la temporada de caza. Todas botas pulidas y frases cortadas. Pero los bordes de Sofía eran más suaves ahora, desgastados por algo que no podía nombrar. Sus camisas siempre estaban planchadas, cuellos ordenados, incluso cuando estaba enterrada hasta los codos en tierra. Viejos hábitos, tal vez. Fue tal vez una semana después cuando me llamó de nuevo. Estaba cortando el césped a lo largo de la cerca, el motor tosiendo como si tuviera un resfriado. El pasto estaba alto, lo había postergado demasiado tiempo. Ella apareció en su lado de la cerca, una mano levantada en un pequeño saludo. «Daniel», dijo, su voz llevándose por encima del ruido. «¿Sabes algo sobre lavadoras?» Apagué el motor. «Depende de la lavadora», señaló hacia la pequeña habitación de lavandería en la parte trasera de su casa. «Hace un ruido horrible y no centrifuga. Tengo una pila de ropa que se está poniendo mohosa». Limpié mis manos en mis jeans y la seguí. La habitación de lavandería era ordenada, detergente alineado en un estante, cesto de mimbre en la esquina. La lavadora era un modelo antiguo, el tipo que cada propietario jura que funciona hasta que deja de hacerlo. Abrí el panel trasero, revisé la correa, el drenaje, bomba obstruida, arreglo fácil. 10 minutos, dije. Ella asintió y desapareció dentro de la casa. Regresó con 2 tazas de café. Café real. No las cosas instantáneas de las que vivía. Me entregó una sin decir una palabra. Nos quedamos allí mientras trabajaba. Los únicos sonidos el clic de mi llave inglesa y el distante ladrido de un perro en el vecindario. ¿Siempre tan callado?, preguntó después de un rato. Casi siempre, sonrió en su taza. Solía administrar una clínica dental en Phoenix. 15 empleados, 2 ubicaciones. El silencio era un lujo que no podía permitirme.
Levanté la vista. ¿Qué te hizo irte? Se encogió de hombros, pero no fue casual. Agotamiento. El tipo que se te acerca sigilosamente hasta que un día te das cuenta de que no has dormido toda una noche en un año. Vendí mi parte, empaqué una maleta y conduje hacia el este hasta que las montañas se veían bien. Apreté el último perno. La lavadora se encendió con un zumbido satisfactorio. El agua salió disparada por la manguera en un arco limpio. Listo, tu ropa está a salvo. Probó el chorro con su pulgar, observando las gotas atrapar la luz. Gracias otra vez. Empecé a irme, pero me detuvo. Quédate un rato. Tengo sándwiches. Debería haber dicho que no. Tenía tareas, un poste de cerca que reemplazar antes del anochecer, pero la seguía dentro de todos modos. Su cocina olía a cilantro y pan fresco. La mesa estaba puesta para uno, plato, servilleta, un solo vaso de agua. Sacó otro plato del armario sin preguntar. Cortó un sándwich por la mitad, pavo y aguacate, rebanadas gruesas de tomate de su propia planta. Comimos de pie, apoyados contra el mostrador. ¿Cultivaste todo esto?, pregunté, asintiendo hacia el tomate. Intentándolo. Primer año. Todo está un poco torcido, pero sabe mejor así. Tomé otro bocado. Tenía razón. Después de eso, las ayudas se volvieron rutina. Un grifo que goteaba en el baño de invitados. Una puerta de garaje que no se cerraba completamente. Cada vez tendría café listo. O limonada si hacía calor. Hablábamos mientras yo trabajaba. Nunca sobre nada pesado. La mejor manera de plantar chiles. Cómo mantener a los coyotes fuera del jardín. La diferencia entre una llave Allen y una llave de tubo. Temas seguros, fáciles. Una tarde, estaba ajustando la cadena de su cortadora de césped. La cosa era más vieja que ambos juntos, cuando sacó un plato de galletas de avena todavía calientes del horno. Comí 4 antes de darme cuenta. ¿Horneas así todo el tiempo?, pregunté, con la boca llena. Solo cuando estoy evitando algo, dijo, o cuando quiero dar las gracias sin decirlo. No supe qué hacer con eso, así que solo asentí y seguí trabajando. La conversación se extendió. Me contó sobre la vez que había tenido que calmar a un paciente que entró en pánico durante un procedimiento de conducto radicular. Le conté sobre el invierno que pasé reconstruyendo el viejo Chevy de mi papá después de que se volcó en una zanja. Se rió cuando describí la cabra que había vagado hasta el taller, y se negó a irse hasta que le di la mitad de mi sándwich. Nunca cruzamos la línea de la cerca, no realmente, pero el espacio entre nosotros comenzó a sentirse más pequeño. Una tarde, estaba partiendo leña en mi patio cuando la vi mirando desde su porche. El sol estaba bajo, pintando todo de dorado. Levantó una mano, no un saludo, solo un levantamiento de dedos. Levanté la mía de vuelta. Luego entró, y la luz en la ventana de su cocina se quedó encendida mucho después del anochecer. Apilé la leña más alta de lo necesario. Mantuve mis manos ocupadas para que mi mente no vagara a lugares donde no tenía por qué ir. Sofía era mayor. Había vivido toda una vida de la que no sabía nada, y yo era solo el tipo que arreglaba su lavadora. Pero esa noche, cuando finalmente entré, dejé la luz de mi porche encendida, por si acaso. La tormenta llegó sin previo aviso, de la manera en que lo hacen en Nuevo México. Cielo volviéndose púrpura como un moretón, viento levantándose como si tuviera un lugar urgente al que llegar. Había terminado de partir la última de la leña, y la estaba apilando bajo el alero, cuando las primeras gotas gordas golpearon el techo de metal. Para cuando entré, la lluvia era un rugido, láminas azotando de lado a través de las ventanas. Los truenos estallaron lo suficientemente cerca como para sacudir los vidrios. Encendí la radio en busca de compañía, pero la estática se tragó la señal. Solo yo y la tormenta. Estaba bebiendo una cerveza, pie sobre la mesa de café, cuando llegó el golpe. 3 golpes fuertes, casi perdidos en el aguacero. Pensé que era el viento jugando trucos hasta que volvió a llegar, más fuerte, insistente. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, empapada hasta los huesos. Su cabello estaba pegado a sus mejillas, la camiseta pegada como papel mojado. Sostenía una canasta de mimbre contra su pecho, un brazo envuelto alrededor de ella como si pudiera salir volando. «Daniel», dijo, dientes castañando. «Se fue la luz. Hice enchiladas, pero no tengo luz para ver si están listas». El agua caía de ella en arroyos. Me hice a un lado sin pensar. «Entra antes de que te congeles». Ella dudó en el umbral, goteando sobre la alfombra. «No quiero ensuciar todo con barro. El piso ha visto cosas peores». Tomé la canasta. La puse en el mostrador. «Siéntate junto al fuego». La sala de estar estaba tenue, iluminada solo por el resplandor naranja de la estufa de leña. La había mantenido baja, pero arrojaba suficiente calor para ahuyentar el frío.
Sofía se quitó su chaqueta empapada, la colgó en el respaldo de una silla. Debajo, su camiseta era casi transparente, pero ella no pareció notarlo o importarle. Se frotó los brazos, ojos en las llamas. Agarré una toalla del baño, se la entregué. Aquí, gracias. Se secó la cara, luego su cabello, movimientos rápidos y eficientes. La toalla quedó rayada con rímel. Ella lo notó y sonrió. Genial, ojos de mapache. ¿Estás bien?, dije, y lo decía en serio. Se rió, un sonido corto y sorprendido. Primera vez que escucho eso en un tiempo. Avivé el fuego, agregué un tronco. Chispas saltaron por la chimenea. Las enchiladas estaban en el mostrador todavía calientes, la salsa roja brillando incluso en la luz baja. El olor a comino, chile y queso llenó la habitación como una promesa. Huelen como las de mi abuela, dije. La sonrisa de Sofía se suavizó. La receta es más vieja que ambos. Mi abuela la escribió en una tarjeta de índice. Todavía la tengo. Serví 2 platos, los deslicé sobre el mostrador. Sin tenedores, comimos con las manos, de pie porque la mesa estaba enterrada bajo catálogos de semillas y facturas sin pagar. La tortilla estaba perfecta, el relleno lo suficientemente caliente como para quemar la lengua. No nos importó. Afuera, un relámpago se bifurcó a través del cielo, iluminando los campos en blanco intenso. El trueno siguió segundos después, sacudiendo las tablas del piso. Sofía se estremeció. ¿Estás bien?, asintió, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del plato. Odio las tormentas. Siempre las he odiado. En la ciudad, estás en el piso 20, rodeado de concreto. Aquí, se siente como si el cielo te estuviera cayendo encima. Entendí. Después de que papá murió, había pasado noches así, escuchando el viento aullar a través de los aleros, preguntándome si el techo aguantaría. La casa ha estado en pie desde el 62, dije. Aguantará esta noche. Dejó su plato, limpió sus dedos en sus jeans. ¿Te importa si me quedo un rato? El camino estará hecho un desastre. Inundaciones repentinas en las partes bajas. Miró hacia la ventana donde la lluvia azotaba el vidrio en olas incesantes. No quiero imponer. No lo haces. Otro estruendo de trueno. Cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. Ok, solo hasta que pare. Acerqué la mecedora a la estufa. Se sentó, acurrucando sus piernas debajo de ella. Tomé el sofá. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era el tipo que se asienta después de que has dicho lo que necesita decirse y no necesitas llenar el resto. Pasaron minutos. El fuego chisporroteó. La lluvia tamborileó en el techo como dedos sobre una mesa. Sofía habló primero. Solía amar las tormentas cuando era niña. Pensaba que eran aventuras. Luego tuve que calmar a un paciente que entró en pánico durante un procedimiento en medio de una tormenta eléctrica. Se fue la luz. El respaldo falló. El paciente gritando. Después de eso, perdieron su encanto. Asentí. Lo entiendo. Perdí a mi papá en una tormenta de polvo. La camioneta se salió del camino. Le tomó a búsqueda y rescate 2 días encontrarlo. Sus ojos se encontraron con los míos a través del resplandor. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. No lo hace más pequeño. Dejamos que eso reposara. La lámpara parpadeó, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Afuera, el viento cambió, aullando alrededor de las esquinas de la casa. Se inclinó hacia adelante, codos sobre rodillas. ¿Alguna vez piensas en irte de nuevo a México? Quiero decir, empezar de nuevo en algún lugar donde el cielo no intente tragarte entero. Lo pensé, admití, después de que mamá se fue a Tucson. Pero esto es casa, las raíces van profundo. Phoenix se suponía que era temporal. 10 años después, me desperté y no me reconocí en el espejo. Vendí todo, compré este lugar sin verlo. Pensé que si iba a desmoronarme, podría hacerlo donde nadie estuviera mirando. Aticé el fuego. Envié una lluvia de chispas. No te estás desmoronando. Dio una pequeña sonrisa triste. Se siente así algunos días. La tormenta alcanzó su punto máximo entonces. Llovió tan fuerte que sonaba como grava en el techo. Viento gritando a través de las grietas. Los hombros de Sofía se tensaron. Sin pensar, me moví al piso junto a su silla, lo suficientemente cerca para sentir el calor de la estufa en mi espalda. «Estás a salvo», dije en voz baja. Me miró, ojos amplios y oscuros a la luz del fuego. Por un momento, ninguno de nosotros se movió. Luego extendió la mano, dedos rozando la manga de mi franela. No un agarre, solo contacto. Su mano estaba más cálida ahora. «Lo sé», susurró. Nos quedamos así hasta que la lluvia se alivió a un golpeteo constante. La luz no volvió, pero la tormenta se movió, dejando la noche lavada y limpia. Sofía se puso de pie, se estiró.
la luz de la lámpara atrapando la curva de su cuello. «Debería volver», dijo, pero no se movió hacia la puerta. La acompañé al porche. El aire olía a tierra mojada y ozono. Su camioneta estaba en el camino de entrada, faros cortando a través de la niebla. Se detuvo en los escalones. «Gracias», dijo, «por la luz, por todo, cuando sea». Comenzó por el camino. Luego se volvió. «Daniel». «¿Sí?» Las enchiladas estaban mejor con compañía. La observé irse, la linterna balanceándose a su lado hasta que desapareció detrás de la cerca. El portón chirrió abierto, luego cerrado. Me quedé allí mucho después de que su luz del porche se encendiera, el sabor a comino y chile todavía en mi lengua, preguntándome cómo un grifo sin presión de agua había llevado a esto. El recinto ferial del condado olía a masa frita y ganado, el tipo de aroma que se pega a tu ropa durante días. Era el primer sábado de octubre, y la feria anual de cosecha había atraído a la mitad del valle. Niños persiguiendo globos, viejos discutiendo sobre tractores, mujeres intercambiando recetas en la tienda de conservas. Había cargado la cama de mi camioneta con cajas de calabazas de temporada tardía y papas de la parcela comunitaria que cuidaba. Nada elegante, pero se vendía constante. Sofía se había ofrecido a ayudar a montar el puesto. No le había pedido. Simplemente apareció al amanecer con un termo de café y una sonrisa tranquila. Trabajamos lado a lado, organizando productos en pirámides ordenadas, marcando precios con tiza en una pizarra. La mañana era fresca, cielo del color de un huevo de petirrojo. Sofía llevaba una chaqueta de mezclilla desteñida sobre una camisa de franela, mangas enrolladas, cabello en una trenza suelta. Se movía con propósito, etiquetando frascos de su propia miel, lotes pequeños de las 2 colmenas que había comenzado en la primavera. De vez en cuando, nuestras manos se rozaban, alcanzando la misma caja, y ambos fingíamos no notar la chispa. Al mediodía, la multitud se espesó. Familias, vecinos, turistas en chalecos Patagonia tomando fotos de calabazas premiadas. Sofía bromeaba con los clientes como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, encantadora sin intentarlo, recordando nombres, deslizando manzanas extra en las bolsas de los niños. La observé desde el rabillo del ojo, la forma en que metía un mechón de cabello detrás de su oreja, la risa fácil que hacía que la gente se quedara. Ella encajaba aquí más de lo que yo lo hacía algunos días. Fue entonces cuando él apareció. Era alto, plateado en las sienes, llevaba un blazer azul marino que se veía fuera de lugar entre las franelas, reloj caro brillando mientras alcanzaba un frasco de miel. Sus ojos se fijaron en Sofía y se ampliaron en reconocimiento. Sofía Mendoza. Su voz se llevó sobre el parloteo. «De Phoenix. Dios mío, pensé que eras tú». Ella se congeló. Sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse. «Ricardo, ha pasado tiempo». Él bombeó su mano como si fueran viejos colegas en una conferencia, no parados en acerrín y heno. «¿Qué haces aquí? Lo último que supe vendiste las clínicas por... ¿Cuánto fue? ¿7 cifras? Estaba devastado de perderte». Las palabras golpearon como grava en mi garganta. «Pues, 7 cifras, clínicas». Me ocupé reorganizando papas que no necesitaban reorganización. Ricardo siguió hablando, ajeno. «¿Recuerdas esa gala en Scottsdale? ¿Tú en ese vestido rojo? Cada inversor en la sala quería una reunión. Y la conferencia en San Diego. Tenías a toda la sala comiendo de tu mano». La risa de Sofía fue delgada. «Historia antigua, Ricardo. Tonterías. El talento como el tuyo no se retira». Hizo un gesto vagamente hacia el recinto ferial. Las calabazas. Sentí mi mandíbula apretarse. Calabazas. Como si lo que estábamos haciendo fuera pintoresco. Un juego de niños. Capturé el ojo de Sofía. Se veía atrapada. Mejillas sonrojadas. Abrió la boca para responder, pero Ricardo ya estaba sacando su teléfono. «Deberíamos ponernos al día. Estoy en el lodge hasta el martes. Cena. Mi invitación». «Estoy ocupada», dijo rápidamente. Demasiado rápido. Se encogió de hombros, imperturbable, y pasó al siguiente puesto. El aire se sintió repentinamente más delgado. Duré otros 10 minutos. Ayudé a una señora a cargar calabazas en su baúl, embolsé billetes arrugados, hice cambio de una lata de café. Cada segundo, las palabras de Ricardo resonaban. 7 cifras, gala, vestido rojo. Nada de eso encajaba con la mujer que había quemado enchiladas en un apagón y se rió de ojos de mapache. Sofía trató de atrapar mi brazo mientras empacaba las cajas vacías. «Daniel, tengo que voltear la camioneta», murmuré, sin encontrar sus ojos. «Los caminos estarán un desastre más tarde». Ella empezó a tablar de nuevo, pero un grupo de niños corrió entre nosotros, gritando sobre la rueda de la fortuna. Usé la distracción para escabullirme.
El viaje a casa se difuminó. Tomé el camino largo, pasando el río donde los álamos estaban volviendo dorados. Mis manos agarraban el volante, demasiado apretadas, nudillos blancos. No eran celos, aunque tal vez parte de eso lo era. Era la repentina y brutal claridad de la distancia. Ella había construido imperios. Yo arreglaba grifos. Ella había estado en habitaciones llenas de gente que colgaba de cada una de sus palabras. Yo estaba en campos llenos de gente que necesitaba que sus techos fueran reparados antes del invierno. Descargué la camioneta en silencio. Apilé las cajas en el granero. El sol estaba bajo, pintando las colinas de naranja sangre. No entré. Solo me senté en la compuerta, mirando la línea de la cerca. La luz del porche de Sofía parpadeó. Luego se apagó de nuevo. Estaba en casa, probablemente preguntándose por qué había desaparecido. Vino a la mañana siguiente. Estaba partiendo leña, el hacha mordiendo limpio a través de la madera con más fuerza de la necesaria. Su camioneta crujió por la grava. Salió, botas golpeando el suelo suavemente, manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Daniel, balancé de nuevo. La madera explotó en mitades. Buenos días. Te fuiste. Tenía que sacar la camioneta. No es por eso. Otro balanceo. La hoja se atascó. La solté con fuerza. No importa. Me importa a mí. Se acercó. Voz firme pero con un borde de algo crudo. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Dejé el hacha. Finalmente la miré. Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido. ¿Solo? No sabía quién eras. ¿Sabes quién soy?, dijo en voz baja. Sabes que quemo las tostadas cuando estoy distraída. Sabes que hablo con mis tomates como si fueran pacientes. Sabes que me aterrorizan las tormentas y que lloro con las viejas canciones country. Sabes que dejo café en tu escalón cuando creo que has tenido un día largo. Abrí la boca. La cerré. No estaba equivocada. Esas cosas en Phoenix, continuó. Esa era una versión de mí. Un traje que usé para sobrevivir. Lo vendí todo porque me estaba matando. El dinero está en un fideicomiso. Vivo de lo que la tierra me da ahora. Igual que tú. Miré el suelo. Las astillas esparcidas como confeti. Podrías habérmelo dicho. ¿Habría cambiado algo? Sí. No lo sé. Tal vez. Dio un paso más cerca. No quería que me vieras como la mujer del vestido rojo. Quería que me vieras como la mujer que no puede hacer que el portón cierre bien. Me reí. Un sonido corto y amargo. Solo soy el tipo que arregla grifos. Sofía, eres el tipo que apareció, dijo, cuando nadie más lo hizo. El silencio se extendió entre nosotros, espeso como la niebla matutina que rodaba por los campos. Quería alcanzarla, borrar el espacio que las palabras de Ricardo habían tallado. Pero el miedo, estúpido y terco miedo, mantenía mis manos a los lados. Necesito tiempo, dije finalmente. Asintió una vez. Tómalo. Se dio vuelta y caminó de regreso a su camioneta. No miró atrás. El motor arrancó, grava escupiendo bajo las llantas. Observé hasta que el polvo se asentó y la línea de la cerca quedó vacía de nuevo. Esa noche, no dormí. Me senté en el porche con una cerveza que no bebí, mirando la forma oscura de su casa. El portón entre nosotros nunca se había sentido tan sólido. 3 semanas, 21 días de silencio que se sintieron como una sequía después de la lluvia. Me lancé al trabajo, reparando la cerca del pasto norte para los Miller, reemplazando tejas en el viejo granero Granger, cargando heno hasta que mi hombro gritó. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de cruzar la línea de la cerca. La camioneta de Sofía iba y venía. Capturaba vislumbres de ella en el jardín, mangas enrolladas, cabello atado con un pañuelo. No saludó. Yo tampoco. Las mañanas se volvieron más frías. La escarcha plateó el pasto y los álamos dejaron caer sus últimas hojas en espirales lentas. Dejé mi luz del porche apagada. Ella dejó la suya encendida. Ninguno de nosotros cedió. Me dije a mí mismo que era para mejor. Eventualmente volvería a su mundo. Tal vez no Phoenix, pero en algún lugar con salas de juntas y vestidos rojos. Yo me quedaría aquí arreglando lo que se rompía, viviendo de café y silencio. El portón estaba cerrado. Eso era todo. Luego llegó la mañana que lo cambió. Estaba en la parte trasera alimentando a las gallinas que había tomado de un vecino que se había mudado a Arizona. El sol apenas estaba coronando las colinas, pintando todo en oro pálido. Un suave golpe sonó en el portón lateral, el que se abría al camino compartido entre nuestras propiedades. Limpié mis manos en mis jeans y fui a ver. Sofía estaba allí sosteniendo una pequeña canasta de mimbre. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, aliento empañándose en el aire. Llevaba un viejo abrigo de lana, cuello levantado,
y su cabello estaba suelto, rizándose en los extremos. La canasta estaba forrada con una tela a cuadros. Debajo, capté el aroma terroso de zanahorias frescas. Primera cosecha, dijo simplemente. No son bonitas, pero son dulces. Miré las zanahorias, retorcidas, nudosas, empolvadas con tierra. Reales, no las perfectas de la tienda de comestibles. Tomé la canasta, nuestros dedos rozándose por primera vez en semanas. Ninguno de nosotros se alejó. ¿Café?, pregunté. Asintió. No entramos. En cambio, nos sentamos en el escalón superior de mi porche. La canasta entre nosotros. Serví del termo que había traído, negro sin azúcar, la forma en que ambos lo tomábamos ahora. El vapor se elevó y se desvaneció. Los únicos sonidos eran las gallinas cacareando y el distante mugido del ganado. Rompí el silencio primero. Ese portón que arreglé el primer día. No necesitaba mucho, solo alguien del otro lado llamando mi nombre. Sofía giró la taza en sus manos, observando el líquido girar. Lo sé. Otra pausa. El sol subió más alto, calentando el aire. Si dijera que quiero ese portón abierto de ahora en adelante, dijo en voz baja, ¿me dejarías pasar? Dejé mi taza, la miré. Realmente miré. Las líneas tenues en sus ojos, la forma en que su boca se suavizaba cuando estaba nerviosa. La tierra bajo sus uñas de sacar esas zanahorias al amanecer. No era la mujer del vestido rojo, era la mujer que había estado en mi cocina a medianoche, empapada y temblando, confiándome su miedo a las tormentas. La mujer que dejaba enchiladas en mi escalón sin una nota. La mujer que me había visto, no la caja de herramientas o la franela o los callos, sino a mí. Extendí la mano y puse mi mano sobre la suya. Su piel estaba fresca, pero se calentó rápido. No se movió. Solo dejó que nuestros dedos se entrelazaran, lentos y deliberados. No nos besamos, no hicimos promesas, no necesitábamos hacerlo. Desde esa mañana, el portón se quedó sin pestillo. Sofía dejaba una taza de café en mi escalón antes de que me despertara, todavía caliente. Yo encontraba una rebanada de pan o un frasco de mermelada en el suyo cuando pasaba. Algunas tardes nos sentábamos en su columpio del porche, envueltos en la misma manta, viendo las estrellas salir una por una. Otras noches trabajábamos lado a lado en el jardín, manos en la tierra, hablando de nada y de todo. Nunca nos mudamos juntos, nunca colgamos un letrero que dijera pareja, pero la cerca entre nosotros dejó de ser un límite y comenzó a ser un puente. Algunos amores no necesitan grandes gestos o etiquetas, solo necesitan dos personas dispuestas a dejar el portón abierto, día tras día, hasta que el espacio entre latidos del corazón se siente como hogar.